¿Qué ocurre cuando el golpe más devastador de una vida no llega desde el escenario, ni desde la enfermedad, ni desde el paso del tiempo, sino desde el único lugar donde un hombre baja la guardia por completo? ¿Qué sucede cuando la traición no grita, no deja pruebas visibles, sino que se revela en un susurro, en una frase escuchada por error, en una voz que jamás debería pronunciar ciertas palabras? Hoy, antes de comenzar, te doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Si te interesan las historias ocultas detrás de la fama, las verdades incómodas y los silencios que cambian destinos, te invito desde ahora a darle like al video, compartirlo y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Y si deseas apoyar este trabajo, el botón Super Thanks nos permite seguir investigando y profundizando en relatos que pocos se atreven a contar. Al final del video te invitaré también a debatir ¿hasta dónde puede llegar una traición cuando nace dentro del hogar? La historia que vamos a explorar hoy no es un simple rumor ni una anécdota sensacionalista. Es una tragedia humana, tardía y profundamente silenciosa, protagonizada por Lupe Esparza, un hombre que durante décadas fue visto como un pilar inquebrantable, artista respetado, símbolo de disciplina, defensor férreo de la familia y de valores que parecían sólidos como la roca. A sus más de 70 años, Lupe estaba convencido de haber sobrevivido a las pruebas más duras que la vida podía imponerle. La pobreza de los inicios, la presión de la fama, las giras interminables, el desgaste físico y emocional del escenario. Todo eso había quedado atrás. O al menos, eso creía. Desde fuera, su vida parecía una estructura perfectamente equilibrada. Mientras muchos colegas se perdían en escándalos, adicciones o matrimonios fallidos, Lupe regresaba a casa. Mientras otros se dejaban devorar por el ego, él hablaba de humildad. Mientras la industria destruía vínculos, él parecía haber construido uno resistente al tiempo. Esa imagen no era solo pública, era compartida por sus hijos, por sus músicos, por quienes lo rodeaban a diario. Lupe no era solo un cantante, era un referente moral, alguien en quien se podía confiar. Pero las grietas más peligrosas no siempre se anuncian con estruendo. A veces aparecen como una leve sensación de extrañeza, como un cambio casi imperceptible en la atmósfera cotidiana. Así comenzó todo. No hubo una escena concreta que encendiera la alarma, ni una revelación inmediata. Solo pequeños detalles que, aislados, parecían insignificantes, pero que juntos empezaron a formar una sombra persistente. La distancia sutil de su esposa. Silencios más largos de lo habitual. Gestos que ya no coincidían con las palabras. Ella estaba allí, compartiendo la mesa, escuchando sus historias, acompañándolo físicamente, pero algo esencial parecía haberse desplazado hacia un lugar al que él ya no tenía acceso. Lupe, hombre acostumbrado a la reflexión y al control, buscó explicaciones razonables. Pensó en el cansancio, en la rutina, en el desgaste natural de los años. Pensó incluso en la edad, en esa etapa de la vida donde muchas cosas cambian sin previo aviso. Se dijo a sí mismo que estaba exagerando, que la mente puede traicionar cuando el amor se mezcla con el miedo. Después de todo, él había pasado demasiadas noches fuera de casa, demasiadas horas en carretera, demasiados escenarios lejos del hogar. Quizá el problema era él. Quizá estaba pagando el precio de una vida dedicada al público. Sin embargo, el corazón no entiende de justificaciones. Cada mensaje que ella respondía con prisa o no respondía en absoluto, cada salida sin una explicación clara, cada sonrisa que se apagaba al verlo entrar en la habitación se convertía en una pequeña herida. No eran pruebas, no eran certezas, pero bastaban para sembrar una inquietud constante, un malestar que lo acompañaba incluso en los momentos de mayor éxito profesional. Las noches comenzaron a cambiar.
Lupe, acostumbrado a dormir poco por la adrenalina del escenario, descubrió un insomnio distinto, más pesado, más cruel. No era la emoción lo que lo mantenía despierto, sino una ansiedad silenciosa que le oprimía el pecho. Se despertaba sobresaltado, con la mente invadida por preguntas sin respuesta. ¿Con quién habla cuando no estoy? ¿Desde cuándo? ¿Qué está ocurriendo realmente dentro de mi propia casa? Intentaba calmarse recordando todo lo que habían construido juntos, los sacrificios compartidos, las promesas hechas lejos de las cámaras. Pensaba en sus hijos, en la familia que había protegido con tanto celo. Esa historia no podía ser una mentira. No podía terminar así. Y aún así, cada intento de convencerse encontraba resistencia en su interior. Lupe había cantado sobre la traición miles de veces. Había puesto voz a historias de abandono, engaño y orgullo herido. Había interpretado a hombres rotos sin imaginar que algún día él ocuparía ese lugar. Existe una distancia enorme entre cantar el dolor y vivirlo, y esa distancia comenzaba a desaparecer peligrosamente. En el escenario seguía sonriendo, agradeciendo al público, cumpliendo su papel con profesionalismo, pero por dentro, algo empezaba a apagarse lentamente. La vida exterior continuaba su curso, proyectos, reuniones, planes de nuevas giras. Su nombre seguía siendo aplaudido, su música llenaba recintos. Nadie sospechaba que detrás de esa normalidad aparente, una estructura fundamental, se estaba desmoronando desde dentro. Lupe no quería investigar, no quería confirmar lo que intuía. Hacerlo significaba aceptar que la vida que conocía estaba a punto de desaparecer. Prefería habitar esa zona gris, incómoda pero soportable, antes que enfrentar una verdad que prometía destrucción. La duda, sin embargo, no retrocede. Crece. Se vuelve más presente con cada día que pasa. Y sin saberlo aún, Lupe Esparza se acercaba lentamente al momento que dividiría su existencia en dos: un pasado sostenido por la fe en la lealtad, y un futuro marcado por una traición que estaba a punto de revelarse de la manera más cruel imaginable. Antes de continuar, quiero recordarte que tu apoyo es fundamental. Si este relato te está haciendo reflexionar, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte al canal. Activa las notificaciones para seguir cada nuevo capítulo de esta historia y considera apoyar mediante Super Thanks si deseas que sigamos profundizando en los detalles que rodean este caso. Al final, te invitaré a compartir tu opinión. ¿Puede una traición silenciosa ser más devastadora que una confesión abierta? Detrás de la imagen pública sólida, disciplinada y casi inquebrantable que Lupe Esparza proyectó durante décadas, comenzó a gestarse un silencio distinto. Uno que no tenía nada que ver con la pausa musical ni con el descanso merecido después de una carrera larga. Era un silencio espeso, incómodo, que se instalaba en su casa y en su matrimonio como una niebla lenta. No llegó de golpe. No trajo consigo escenas dramáticas ni discusiones abiertas. Llegó en forma de detalles pequeños, casi invisibles para cualquiera que no compartiera la intimidad cotidiana. Una mirada que ya no buscaba la suya. Una respuesta medida en exceso. Un gesto de cortesía donde antes había complicidad. Lupe, acostumbrado a leer al público con solo escuchar el murmullo de una sala antes de subir al escenario, comenzó a percibir que algo no encajaba en el ritmo de su propia vida privada. Al principio, hizo lo que hacen muchos hombres de su generación. Negó. Se dijo que era cansancio, que los años pesan, que el matrimonio, como cualquier obra larga, atraviesa actos más silenciosos. Se culpó a sí mismo por sus ausencias, por los viajes interminables, por haber puesto tantas veces la música por delante de la vida doméstica. Esa autoacusación le servía como refugio, porque aceptar una grieta real implicaba enfrentarse a una verdad demasiado dolorosa. Así, cada señal extraña era archivada como una exageración de su mente,
como un miedo infundado propio de alguien que, al envejecer, teme perder lo poco que cree seguro, pero las grietas, cuando no se miran de frente, no desaparecen, se multiplican. La distancia de su esposa ya no era solo emocional, sino también física. Las rutinas cambiaron sin explicación. Los horarios se volvieron imprecisos, y las conversaciones profundas fueron sustituidas por intercambios prácticos, casi administrativos. En esas noches en las que el sueño se le escapaba, Lupe repasaba mentalmente cada escena del día, buscando una prueba que lo tranquilizara. No la encontraba. La sospecha comenzó a acompañarlo como una sombra persistente, siguiéndolo incluso hasta el escenario. Ese lugar que siempre había sido su refugio. La música, que durante años había sido su lenguaje más honesto, empezó a traicionarlo. En medio de una canción alegre, sentía cómo una frase se le quedaba atravesada en la garganta. En baladas que hablaban de amor eterno y lealtad, su voz seguía siendo firme, pero por dentro algo se resquebrajaba. El público no lo notaba, o tal vez elegía no notarlo. Aplaudían al ícono, al hombre fuerte, sin imaginar que cada aplauso era también un recordatorio de la distancia entre la imagen y la verdad. Para Lupe, el escenario dejó de ser solo un espacio de celebración y se convirtió en un espejo implacable, donde se reflejaba la duda que no se atrevía a nombrar. El punto de quiebre no llegó en un momento cuidadosamente preparado, sino en una escena cotidiana, casi banal. Una noche, al regresar antes de lo habitual, escuchó voces desde el interior de su propia casa. No era extraño escuchar a su esposa hablando por teléfono, pero aquella vez el tono era distinto. No era una conversación casual, era íntima. Había risas suaves, palabras susurradas, y sobre todo una frase que no dejaba lugar a interpretaciones. Detrás de una puerta entreabierta, Lupe reconoció una voz masculina que le resultó dolorosamente familiar. No era un desconocido, no era un rumor lejano. Era alguien de su círculo más cercano, un amigo al que había tratado como a un hermano. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. La sospecha que durante meses había intentado silenciar se transformó en certeza. No hubo gritos, no hubo escenas teatrales, solo un frío que le recorrió el cuerpo entero. Entendió, con una claridad devastadora, que lo que más temía era real. Su hogar, el espacio que creía seguro, había sido escenario de una traición prolongada, sostenida en el tiempo con mentiras y silencios calculados. Durante los días siguientes, Lupe no actuó de inmediato. Fiel a su carácter disciplinado, optó por observar, por confirmar cada detalle, como si necesitara reunir pruebas no para acusar, sino para convencerse a sí mismo de que no estaba enloqueciendo. Cada gesto coincidía. Cada explicación encajaba demasiado bien con la verdad que ya conocía. Esa etapa fue, paradójicamente, una de las más dolorosas, porque implicaba convivir con la certeza sin aún pronunciarla. El enfrentamiento final no fue explosivo. No hubo portazos ni reproches altisonantes. Cuando decidió hablar, lo hizo con una calma que helaba el ambiente. Puso sobre la mesa lo que había visto, lo que había escuchado, lo que había comprendido. Frente a él, su esposa y su amigo ya no encontraron espacio para negar. Las confesiones llegaron despacio, casi mecánicas, revelando una relación que llevaba años desarrollándose a espaldas de su confianza. No hablaron de pasión desbordada, sino de costumbre, de encuentros repetidos, de una traición que había dejado de ser un error para convertirse en una forma de vida. Esa ausencia de dramatismo fue, quizás, lo que más lo destruyó. No había una explosión emocional que le permitiera canalizar la rabia, solo una constatación fría. Todo en lo que había creído estaba basado en una mentira sostenida con cuidado. En ese momento, no solo se rompió un matrimonio, se derrumbó también su concepto de lealtad, de amistad y de familia, valores que habían sido el eje de su identidad pública y privada.
Lupe salió de ese enfrentamiento con dignidad, pero también con una herida profunda, invisible para el mundo exterior. Decidió no exponerse, no convertir su dolor en espectáculo. Sin embargo, el cuerpo comenzó a pagar el precio del silencio. El insomnio se volvió crónico, el apetito desapareció, y la energía que lo había acompañado durante décadas se fue apagando lentamente. Cada esfuerzo le costaba el doble, cada día parecía más pesado que el anterior. La música, que antes lo salvaba, empezó a callar. No porque hubiera perdido la voz, sino porque había perdido el impulso interior que la sostenía. Se fue aislando, reduciendo sus apariciones públicas, alejándose incluso de amigos que nada tenían que ver con la traición, pero que le recordaban una vida que ya no sentía como propia. El estrés acumulado, sumado al golpe emocional, terminó por afectar seriamente su salud. Las hospitalizaciones se volvieron más frecuentes, y con ellas, la conciencia de su propia fragilidad. En los últimos años de su vida, Lupe concentró lo que le quedaba de fuerza en sus hijos. Con ellos, recuperó, en parte, un sentido de propósito. No hablaba demasiado del pasado, pero sí del amor, de la importancia de la honestidad, de no traicionar aquello que uno promete cuidar. Eran palabras simples, dichas con serenidad, como si estuviera dejando instrucciones emocionales antes de partir. Su muerte llegó de manera silenciosa, sin grandes anuncios ni homenajes inmediatos. Para el público, se fue un ícono. Para quienes conocieron su historia más íntima, se fue un hombre que cargó con una herida imposible de cerrar. La trayectoria de Lupe Esparza quedó marcada no solo por la música que dejó, sino por una lección amarga. La fama no protege del dolor. El éxito no blinda el corazón. Y las traiciones más profundas no siempre gritan, a veces susurran durante años, hasta que ya es demasiado tarde para escapar de ellas. Tras la confesión y el derrumbe silencioso de todo aquello que había sostenido su vida, Lupe Esparza entró en una etapa marcada por una soledad distinta, más densa que cualquier ausencia física. Ya no se trataba únicamente de la ruptura de un matrimonio o de la pérdida de un amigo. Era la sensación de haber sido despojado de un relato personal que había construido durante décadas. Cada recuerdo feliz comenzó a reescribirse bajo una luz nueva y dolorosa, como si el pasado entero hubiera sido contaminado por una verdad tardía. Esa revisión constante de su propia historia se convirtió en una carga mental incesante que no le daba tregua ni de día ni de noche. La mente de Lupe, antes disciplinada y enfocada, empezó a fragmentarse en pensamientos repetitivos. Se preguntaba una y otra vez en qué momento había dejado de ver, qué señales había ignorado, qué parte de su carácter había facilitado el engaño. No buscaba culpables externos. Su tendencia fue, una vez más, volcar la responsabilidad sobre sí mismo. Esa autoacusación constante, lejos de aliviarlo, fue minando lentamente su estabilidad emocional. El insomnio se volvió permanente. Y cuando lograba dormir, lo hacía de manera superficial, interrumpida por sueños inquietos que lo devolvían a la escena de la traición. Su cuerpo comenzó a manifestar aquello que su voz ya no expresaba. Dolores persistentes, una fatiga inexplicable, una pérdida de peso que nadie lograba frenar. Los médicos hablaban de estrés, de la necesidad de reposo, de cambiar el ritmo de vida. Pero para Lupe el problema no era el calendario ni las obligaciones, sino una herida interior que no encontraba cierre. Cada diagnóstico clínico parecía insuficiente frente a la magnitud del daño emocional que arrastraba. La música, que durante tanto tiempo había sido su refugio y su identidad, empezó a ocupar un lugar ambiguo. Por un lado, seguía siendo el lenguaje que mejor dominaba. Por otro, se había convertido en un recordatorio constante de todo lo que había perdido. En los ensayos, su voz conservaba la potencia, pero faltaba algo esencial: la convicción. Cantaba por inercia, por compromiso, no por necesidad vital. Esa diferencia,
imperceptible para muchos, era para él una señal clara de que algo profundo se había roto. Con el paso de los meses, Lupe fue reduciendo su presencia pública, canceló compromisos, rechazó entrevistas, se refugió en espacios cada vez más pequeños. No buscaba lástima ni explicaciones. Buscaba silencio. Un silencio que, paradójicamente, tampoco le ofrecía paz. Aislado, sin la estructura que durante años le había dado sentido a su rutina, su mente tenía aún más espacio para regresar al mismo punto de dolor. La traición se convirtió en una idea fija, en un eje alrededor del cual giraban todos sus pensamientos. Las relaciones sociales comenzaron a erosionarse. Incluso con personas que nada tenían que ver con lo ocurrido, Lupe mantenía una distancia prudente, casi defensiva. La confianza, una vez quebrada, se había vuelto un territorio peligroso. Cada gesto amable le parecía sospechoso, cada acercamiento una posible amenaza. Ese estado de alerta permanente terminó por agotarlo aún más, acelerando el deterioro de su salud. En medio de ese proceso de retirada, hubo un vínculo que se mantuvo firme, el que tenía con sus hijos. Con ellos, Lupe encontró una forma distinta de presencia. No era el padre invencible de antaño, sino un hombre más silencioso, más atento, consciente de que el tiempo ya no era infinito. Compartía momentos sencillos, conversaciones largas sin grandes conclusiones, miradas que decían más que cualquier discurso. En esa intimidad familiar, comenzó a ordenar lo poco que aún sentía bajo su control. No hablaba abiertamente de la traición, pero sí de valores. Hablaba de la importancia de la honestidad, de no mentirse a uno mismo, de enfrentar la verdad incluso cuando duele. Sus palabras no eran reproches ni lecciones formales, eran reflexiones nacidas del cansancio y de la experiencia. Sus hijos, conscientes de la fragilidad de ese momento, escuchaban más de lo que preguntaban, comprendiendo que aquellas conversaciones tenían un peso especial. A medida que su salud empeoraba, Lupe empezó a aceptar, sin dramatismo, la posibilidad de un final cercano. No hubo grandes declaraciones ni despedidas públicas. Su manera de enfrentar la muerte fue coherente con la forma en que había llevado su dolor. En silencio, con dignidad, sin convertirlo en espectáculo. Se concentró en cerrar ciclos internos, en perdonarse a sí mismo por aquello que no supo ver y en soltar la necesidad de entenderlo todo. Los últimos meses estuvieron marcados por hospitalizaciones frecuentes y largos periodos de recuperación. En esos espacios asépticos, lejos del escenario y de los aplausos, Lupe reflexionaba sobre la paradoja de su vida. Había sido escuchado por millones, pero había sufrido en soledad. Había cantado al amor, pero había sido herido en su forma más íntima. Esa contradicción no le generaba rabia, sino una melancolía profunda, casi serena. Cuando finalmente llegó el momento de su partida, lo hizo sin ruido. No hubo escándalos ni titulares inmediatos. Solo la sensación, para quienes lo conocieron de verdad, de que se iba un hombre que había cargado demasiado tiempo con un peso invisible. Su historia dejó una enseñanza silenciosa. Las heridas emocionales no siempre se ven, no siempre se expresan en palabras, pero pueden consumir lentamente incluso a quienes parecen más fuertes. En el caso de Lupe Esparza, la traición no solo quebró una relación, alteró el equilibrio de toda una vida, demostrando que el dolor más profundo no siempre mata de golpe, sino que desgasta, día tras día, hasta apagar incluso las voces más poderosas. La historia de Lupe Esparza no se cierra con un giro espectacular, ni con una revelación final capaz de cambiarlo todo. Se cierra más bien como se cerró su vida en los últimos años, en silencio, con una carga emocional que no necesitó explicarse para ser comprendida. Cuando se observa su trayectoria completa, resulta imposible separar al artista del hombre, la voz poderosa del ser humano vulnerable que existía detrás del escenario. Su biografía pública habla de éxito,
disciplina y reconocimiento. Su historia íntima, en cambio, habla de una herida tardía que llegó cuando él creía haber superado todas las pruebas importantes de su existencia. Lo que hace especialmente dolorosa esta historia no es solo la traición en sí, sino el momento en el que ocurrió. No se trató de un amor juvenil, ni de un error impulsivo en los años de formación, sino de una ruptura de confianza en la etapa en la que muchos buscan estabilidad, calma y sentido de cierre. Para Lupe, descubrir que aquello que consideraba un refugio había sido durante años un espacio de engaño significó perder el suelo emocional sobre el que se sostenía. Esa pérdida no fue visible para el público, pero tuvo consecuencias profundas y duraderas. Su caso invita a reflexionar sobre el peso del silencio en las vidas aparentemente exitosas. Durante décadas, Lupe cantó para millones, transmitiendo fuerza, optimismo y valores familiares sólidos. Sin embargo, cuando el dolor lo alcanzó, eligió no convertirlo en espectáculo. Esa decisión, que muchos podrían interpretar como fortaleza, también tuvo un costo enorme. Guardar el sufrimiento, no verbalizarlo, no buscar apoyo externo. Terminó aislándolo en el momento en que más lo necesitaba. La traición en este contexto no solo rompió un vínculo personal, desestabilizó la identidad misma que Lupe había construido. Ser esposo, amigo leal, hombre de principios, eran pilares fundamentales de su autopercepción. Cuando esos pilares se derrumbaron, no quedó un vacío que pudiera llenarse fácilmente con reconocimiento profesional o aplausos. La fama, lejos de protegerlo, acentuó la distancia entre lo que mostraba y lo que sentía. También hay en esta historia una reflexión incómoda sobre la fragilidad masculina, especialmente en generaciones que aprendieron a asociar la fortaleza con el silencio. Lupe no se permitió mostrarse débil, no pidió ayuda, no expresó abiertamente su dolor. Cargó con él hasta que el cuerpo empezó a fallar, recordándole que ninguna disciplina emocional es suficiente cuando la herida permanece abierta. Su deterioro físico fue, en muchos sentidos, la traducción final de un conflicto interno no resuelto. Al final, lo que queda de Lupe Esparza no es únicamente un legado musical, sino una advertencia silenciosa. El éxito no inmuniza contra el dolor. El reconocimiento no repara la traición y la apariencia de estabilidad puede ocultar batallas profundas. Su historia demuestra que las heridas invisibles pueden ser tan devastadoras como las visibles, y que ignorarlas no las hace desaparecer, sino que las vuelve más destructivas con el tiempo. Para quienes siguen su carrera y escuchan hoy sus canciones, esta historia añade una capa nueva de significado. Cada letra, cada interpretación, puede leerse ahora como el testimonio de alguien que creyó profundamente en los valores que cantaba, incluso cuando esos valores fueron traicionados en su propia vida. Esa coherencia, paradójicamente, es lo que hace su figura aún más humana y más trágica. Si esta historia te ha hecho reflexionar, si crees que detrás de los ídolos que admiramos, existen realidades complejas que merecen ser contadas con respeto y profundidad, te invitamos a apoyar este canal. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en próximos contenidos donde seguiremos analizando historias reales, más allá de los titulares y de las versiones superficiales. Tu apoyo nos permite seguir explorando estas narrativas con el tiempo y la seriedad que merecen.